Muy buenos días, queridos amigos y amigas. El día de hoy continuamos con nuestra reflexión bíblica sobre el libro de Santiago, el libro de Jacobo. El día de hoy, gracias al Señor, terminamos con el capítulo cuarto. Eso quiere decir que con la ayuda del Señor, con la venia del Señor, vamos a culminar este libro de Santiago ya con la revisión del capítulo quinto, el último capítulo que falta. Es decir, estamos ya muy cercanos de culminar este extraordinario libro de Santiago. Si Dios no lo permite, vamos a culminar ya en la recta final estas reflexiones que hemos venido haciendo sobre el libro de Santiago. Hoy, en los versículos 14 al 17, 15 al 17, culminamos, como les digo, este capítulo cuarto. Este capítulo nos plantea una serie de elementos y tiene una de las sentencias bíblicas más duras que hay en toda la escritura. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a revisar a la luz de la palabra de Dios de qué está hablando Santiago en esta sentencia. Básicamente estos últimos versículos del capítulo cuarto del libro de Santiago hacen referencia a cuál es el debido proceso. ¿Qué es lo que realmente hay que hacer para hacer las cosas bien hechas? Recordemos que Santiago se viene moviendo con dos ejemplos muy interesantes. El ejemplo de los comerciantes y el ejemplo de los ricos. Santiago se viene moviendo allí a través de estos dos ejemplos para indicarnos cuál es el error, cuál es el punto de quiebre donde el creyente tiene que marcar la diferencia. Sobre estos dos ejemplos de los comerciantes y de los ricos, recordemos que Santiago nos establecía claramente cuál era el problema. Primero, no contaban con Dios para nada. Dios no estaba en sus planes. Segundo, consideraban que todo su mundo gira, depende y se establece en torno a su dinero, en torno a su capacidad monetaria, ¿sí? Generan por estos comportamientos una autosuficiencia, un poder ilusorio que gira en torno a su poder económico. Ese era el gran problema que tenía eh, este, este tipo de personas, los ricos y los comerciantes. Y veíamos en nuestra charla próxima anterior que el problema no era per se el dinero, veíamos que el problema era el amor al dinero. Así lo hemos visto, lo hemos estudiado también en nuestras charlas sobre el libro de Eclesiastés. Lo veíamos claramente ahora el martes pasado, allí en el capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Entonces, ¿cómo podemos los comerciantes, los ricos, cómo podemos resolver este problema? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el punto? Básicamente, el punto es muy simple. Involucre a Dios en la ecuación. Cuente con Dios. Dios es todopoderoso. Simple. Bueno, simple no quiero decir fácil, pero es simple, sencillo.
Y de esto encontramos referentes bíblicos todos los que quieran. Uno de los más simples lo encontramos allí en Filipenses 4:13 tal vez, sí, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, pero es que yo todo lo puedo con mi plata, con mi dinero. Mm, no todo, realmente el dinero va y viene, el dinero se pierde y se gana. El dinero es algo coyuntural, es incidental. ¿Cuánta gente que tiene mucho dinero simplemente en un instante pierde su vida? Un accidente de tránsito, un infarto, un accidente cardiovascular. ¿Cuánta gente? ¿Y de qué sirvió el dinero? De nada. Se puede tratar de comprar un programa para salir de las adicciones. Sin embargo, lo que nos ha mostrado la historia a lo largo de la humanidad es que hay recaídas, pero hay vidas que ha restituido Cristo y nunca vuelven a ser las mismas. Ya no caen. ¿Ve la diferencia? Otro ejemplo de esta situación lo vemos allí, en el Salmo 31, entre los versículos, perdón, pasteleo, que ese sí no me lo sé, versículos 14 y 15, Salmo 31, versículos 14 y 15, donde claramente establece, en ti, Yahvé, he puesto mi confianza. Entonces, ahí hay dos ejemplos bien interesantes, uno del Antiguo Testamento en el Salmo 31 y otro en el Nuevo Testamento, en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en ti, Yahvé, he puesto mi confianza. Su confianza, la del rico y la del comerciante, no están puestas en su dinero. Su confianza está puesta en Dios. Ah, pero acabo de decir que hay Cristo. Sí, sí, sí. Cristo, Jesucristo es Dios. Recuerde, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. ¿Ok? Entonces, mire la recomendación que nos da Jacobo sobre todo este proceso. Mire la exposición tan simple. Repito, simple no quiere decir fácil para sobreponerse a esta condición en cuanto al ejemplo que Jacobo ha venido manejando del rico y del comerciante. Entonces, todo el problema se reduce a establecer como un patrón de mi vida que todo depende de Dios, no de mí. Y este planteamiento implica que usted sea consciente, que usted ya haya hecho la aprehensión de lo que dice. Luego no es la repetición de las cosas, es la conciencia, la decisión consciente de poner todo en manos de Dios. Ahora sí, ¿lo vio? ¿Lo vio? Sí, sí, lo que muy impresionante. ¿Por qué? Nos acostumbramos a repetir las cosas. Muchas veces no somos conscientes de ellas. Nos acostumbramos a decir, vamos, sí, si Dios quiere nos vemos. Hágala, si Dios lo permite, allá nos vemos. Sí, sí. Usted es consciente de que cuando usted dice, si Dios quiere, es porque detrás de ello usted está diciendo, Señor, yo me someto a tus cosas, a tu tiempo, a tus elementos. El problema es que decimos, no, si Dios quiere, nos vemos.
y nos coge un taco, nos coge un accidente de tránsito, tenemos un retraso, ay, eso arrancamos a maldecir. No, mira, y yo sin poder llegar. Mira, mira, me cogió la noche, ¿no? Venga, entonces, sí o no, o sí pero no, o no pero más o menos. Hay algo allí que no encaja. Usted es consciente de que si está en las manos de Dios, usted se somete conscientemente a Dios. ¿No era consciente? Es hora. A despertar, a despertar. Usted es consciente de lo que está diciendo cuando dice si Dios quiere. Es consciente de lo que quiere decir, lo que significa establecer. Eso, tremendo, tremendo. Ahora bien, cuando nosotros hacemos planes, cuando nosotros nos ponemos metas, alguien podría decir, ah, entonces es malo hacer planes. Eso es lo que usted está diciendo. No, no, no. A ver, en ningún sentido, hacer planes es malo a los ojos de Dios. Eso no es malo. Está bien hacerlo. El problema es cuando yo hago planes sin contar con Dios. Cuando no cuento con Dios, cuando hago planes a espaldas de Dios, ahí está el problema. Es ahí donde radica la situación de conflicto. Hacer planes no está mal. Hacer planes no es inadecuado. Hacer planes no es malo. Lo que sí es malo, lo que sí es inadecuado, lo que sí es un problema es hacer planes sin contar con Dios. Hacer planes a espaldas de Dios. Eso sí es delicado. ¿Por qué? Porque si usted hace los planes sin contar con Dios, usted asume solito la consecuencia de sus planes. Cayó el palo y mató al hombre. Pero el problema que se genera, planes como un viaje, como una venta de un vehículo, como una compra de una casa, como montar una empresa, un negocio, como cambiar de empleo, planes. ¿Usted ha contado con Dios para todo eso? Sí, no, ¿por qué? O ustedes de los que, como muchas personas, si Dios quiere, entonces hacemos el viaje. Eso sí, hago el viaje o lo hago. Mejor dicho, por donde meto la cabeza, meto el resto. Ah, y si Dios quiere, venga, usted está forzando una situación, o está presionando a Dios, o está manipulando a Dios. O sea, ustedes de los que negocian con Dios, primero, a Dios no se le debe manipular. Segundo, con Dios no hay negocia. Si tú me das esto, entonces yo hago aquello. Si yo hago aquello, entonces tú me das aquello. Con Dios no, no se negocia, es que Dios es Dios, es el todopoderoso, es el omnisciente, el omnipotente, el inmutable, es el Dios de todos los seres creados y vivos. Es quien hizo el cielo y la tierra. ¿Usted es consciente de eso? Y hay gente tratando de negociar con Dios. Y hay gente tratando de forzar a que Dios haga las cosas. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay personas que hacen eso, hasta inconscientemente. No son conscientes de que están coaccionando la obra de Dios.
Personas con esa frase tan estúpida de ayúdate y yo te ayudaré. Dios no necesita que le ayudemos. Dios es todopoderoso. No hay que forzar situaciones. Es un error. No solamente desde el punto de vista moral, ético, social, aunque socialmente está bien visto forzar situaciones, desde el punto de vista teológico y de la fe, es un absoluto error forzar situaciones, hacer planes sin Dios. Es tremendo, es tremendo. La jactancia de hacer planes sin Dios, esa jactancia de yo puedo, de yo lo hago, yo hago que ocurra, esa jactancia nos lleva automáticamente, inmediatamente, la soberbia. Y la soberbia nos lleva a una suficiencia. ¿Comprende? Del problema que Santiago nos expone. O sea, no solo no hay gratitud hacia la obra de Dios, no solo no se tiene en cuenta a Dios, sino que deliberadamente ignoramos la presencia de Dios. Deliberadamente dejamos la obra de la providencia de Dios. Gravísimo, gravísimo. Gastamos única y exclusivamente por nuestra cuenta y riesgo. Imagínese usted, por su cuenta y riesgo, en contra de Dios. ¿Quién va a perder? ¿Ve el problema? ¿Ve la situación tan grave que se enfrenta? Dios nunca pierde. Dios es Dios. Jehová, Yahvé. Dios no pierde. Nada más estúpido tratar de medir fuerzas con Dios. Dios jamás pierde. Dios es el dador. Jehová, Dios, Yahvé, no se equivoca en sus cosas. ¿Por qué? Porque es omnisciente. Todo lo conoce. Hay personas con planteamientos tan absolutamente ridículos, con planteamientos tan absurdos, que han llegado a afirmar que la muerte de Jesucristo para expiación de los pecados fue su fracaso. Han llegado a decir que Cristo, que Dios fracasó. Voy a omitir nombres de esas personas por respeto, pero creo que ahora están en una clínica muriéndose. Y es el Vicarius Filii Dei, como que no habla latín. Estudia latín, Vicarius Filii Dei. Tengo un nombre bono, el Noctu Tumultus Est. No se le olvide. Juan, el apóstol Juan, le tiene un nombre a esta condición, le tiene un nombre a esta situación. Lo llama la soberbia de la vida. Juan el apóstol lo llama la soberbia de la vida. Lo encuentra allí en 1 Juan capítulo 2 versículo 16. 1 Juan 2, 16. Juan llama a esta situación la soberbia de la vida.
Y Pablo le tiene un nombre mucho más elegante. Allí en 2 Timoteo le tiene un nombre mucho más fino, mucho más refinado. Recordemos que Pablo era un tipo bastante estudiado, bastante preparado, como dirían las abuelas, más preparado que un yogur. Pablo le tiene un nombre mucho más elegante. Pablo le llama amadores de sí mismos, impetuosos y envanecidos. Qué elegancia. Oiga, amadores de sí mismos, impetuosos y envanecidos, lo llama Pablo. ¿Cómo que dónde? Ah, no le acabo de decir. 2 Timoteo, segunda epístola personal de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 4. Aquí está. 2 Timoteo 3, 2 al 4. O sea, a esta situación le tienen un nombre claro, completo. Hay muchas más citas. En Romanos 1, la epístola de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 1, para versículo 25, 26, claramente lo establece. Se envanecieron en sus propias ideas, dejaron a Dios de lado, decidieron amar y adorar otras cosas primero que el Creador. Entonces, Santiago ha claramente establecido cuál es el problema, cuál es la situación a la que nos estamos abocando. Y no es clasista, es decir, no dices exclusivamente a los comerciantes y a los ricos, no. Él pone ese ejemplo, él pone esta situación y dice, ah, le voy a poner 2 ejemplos, pero revise si usted, revises, si usted es ama de casa, si usted es administrador, si usted es comerciante, que es el ejemplo que él pone, cualquiera que sea su función, revise el tema, ponga de pálido, ponga las botas ya de que es que la cosa es delicada. O sea, la cosa no es para estar ahí sentados tomando fresquito mientras ocurre. Esto es una realidad, esto es una verdad. La palabra de Dios es verdad, es inspirada por Dios. Y esto nos lleva a que el planteamiento que hace Santiago o Jacobo viene por Dios. Y nos está diciendo, hey, hey, ¿qué le pasa? Usted no puede dejar a Dios por fuera de la ecuación. Bueno, se dice creer en Dios. Si no cree en Dios, el mensaje no es para usted. Tranquilo, relajado. El que no sabe para dónde va, ya llegó. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, decía mi señor padre. Ya llegó. No sabe para dónde va. Pero si usted sabe para dónde va, si usted sabe que ama a Dios y que Dios lo ama a usted, usted está obligado a ajustarse a las cosas de Dios. No es como a usted le parezca, es como a Dios le parece. No es como usted cree, es como Dios dice que hay que creer. No es como le enseñaron, es como Dios le enseña a usted. ¿Ve la situación tan grave? Vuelvo y le repito, si usted no cree en Dios o cree en un Dios distinto, el mensaje no es para usted. Le planteo lo que vimos en la última charla de Santiago. Santiago a estas personas no los llama hermanos. ¿Por qué? No saben por dónde van, están en otra común distinta. Pero si usted es hijo de Dios, o dice ser hijo de Dios, si usted dice creer en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, si usted dice creer en ese Dios, en Yahvé, en Jehová, usted está obligado a contar con Dios, a meter a Dios en la ecuación. Usted está obligado a hacer este proceso, a hacer esta revisión. ¿Cómo? Y aquí es donde viene esa sentencia de las que le hablaba al principio de la introducción. Aquí es donde viene ese planteamiento
tan líquido, esa situación tan dura, esa sentencia. La encontramos aquí en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Mejor dicho, como diría un amigo, agárrate el turbante, Moreno, agárrese. La sentencia es dura. Mejor dicho, siéntese para que no vaya a desmayar. ¿Sabe qué dice Santiago 4:17? No, pues yo que voy a saber, yo acaso me sé la Biblia, pues debería saberlo. Lo hemos dicho aquí varias veces, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Mejor dicho, cayó el palo y mató al hombre papá. Oye, grave, vea, si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya pecó. Y entonces, aquí es donde se junta en esta sentencia el ejemplo de el rico y el comerciante y la obra de Dios. Y es donde se junta. Y donde da claridad al hecho de que ser comerciante o ser rico no es malo. Eso no es pecado. Pero si usted dice que cree en Dios, sus obras, sus asuntos, sus pensamientos tienen que reflejar eso. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Dónde es que se junta todo el tema? Bueno, la condición, el comportamiento de ser rico o de ser comerciante le da la posibilidad infinita de poder hacer el bien. ¿Ve? Si usted tiene mucho dinero, si usted tiene la posibilidad, Dios le está dando una herramienta para que usted pueda hacer el bien, para que usted pueda beneficiar a muchas personas, para que usted pueda ayudar a muchas personas. El punto es que si no lo hace, se le cuenta por pecado. Simple, sencillo. ¿Se da cuenta de la situación tan grave en la que se está enfrentando? Tremendo. Y no es una situación coyuntural más fácil, me atrevería yo a pensar, es una situación estándar. Porque el rico y el comerciante en muchas ocasiones no quieren compartir su dinero, no quieren que les toque su dinero, no comparten nada. Y si a esto le sumamos la cultura en la que nos han inmerso, la cultura en que nos han formado, las costumbres con las que nos han criado, es complicado. Va usted a regalar algo y ¿por qué lo vas a regalar si está bueno? Precisamente porque está bueno. Se rompió la prenda, no, ahora sí la puede regalar. ¿Y para qué una prenda rota? ¿Para qué? Comprende. Nos han enseñado a dar lo que nos sobra, cuando la palabra dice otra cosa tan distinta. Y de esto hay muchos ejemplos en la Biblia, de cómo compartir este tipo de beneficios, de bendiciones, de, ¿cómo llamarlo?, de posibilidades. Encontramos una allí en la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso,
la carta de los Efesios, capítulo cuarto, versículo 28, si la mente no me traiciona, donde dice que si usted tiene la posibilidad económica de ayudar a alguien, usted está obligado a hacerlo. Que si no lo hace, se le cuenta por pecado. Es más, da un ejemplo, Pablo, tremendo. Dice a los ladrones, no solo les dice que no roben más, ya han robado, per se es malo. No, no solamente no robe, a más de que no robe, lo que consiga, compártalo con los demás, con los que necesitan. Mire qué planteamiento tan fuerte. Y es un planteamiento totalmente contrario a la enseñanza social, cultural que nos han dado. ¿Sí? Encontramos ese ejemplo allí, les decía en Efesios 4:28. Hay otro ejemplo muy claro en Mateo 25. En Mateo 25, por allá al final, versículos 41, 40 y tantos, cuando Jesucristo le hace el reclamo, les dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, estuve en la cárcel y no me visitaste. ¿Recuerda lo que le dicen los demás? Cuando yo, ¿cuándo te digo así? ¿Cuándo? Y la respuesta de Jesucristo es contundente. Cada vez que no lo hiciste con uno de ellos, tampoco lo hiciste conmigo. Recuerde, recuerde, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Usted decide. Como decía John, el Jigsaw, tome su decisión. Elija. Es una frase para uno quedarse pensando mucho rato, casi que para tatuársela aquí. Si yo puedo hacer el bien y no lo hago, se me cuenta por pecado. Esta última reflexión es tremendamente fuerte, es tremendamente incitadora a revisar nuestra condición. Las cosas dependen de mí. Aquí se hace lo que yo digo. Las cosas funcionan por mi voluntad. Es con mi dinero que puedo hacer lo que quiera. Es mi poder el que me permite hacer y comportarme como quiero. O confío en Dios. Y aquí se hace lo que Dios pide. Yo y mi casa honraremos a Jehová. ¿Recuerda eso? Creo que vale la pena que jalemos la emergencia del carro y paremos la emergencia de la vida, el freno, y revisemos un poquito. Y si decimos creer en Dios, metámoslo en la ecuación. Contemos realmente con Dios. No deje afuera de la ecuación a Dios, porque el resultado nunca será coherente. Involucre, meta a Dios en la ecuación y su vida cambiará. Piense, el Señor les guarde.